¿Cómo prepararse para comprar una casa? ¿Qué es lo primero que debemos considerar? Usualmente cuando buscamos una casa tenemos que considerar, por supuesto, el vecindario, en dónde está ubicada esa casa, si tenemos niños, cuáles son las escuelas cercanas, tenemos que considerar el espacio y, por supuesto, el precio, que ese es un tema del que vamos a hablar más adelante. En toda transacción inmobiliaria hay dos agentes, el agente del comprador y el agente del vendedor, lo que nosotros usualmente llamamos buyer agent y listing agent. En el caso de ustedes, quien serán representados es por un buyer agent, un agente del comprador. Le voy a hablar un poquito de cuál es el valor de trabajar y de contar con un agente de bienes raíces en sus transacciones, por qué solicitamos una precalificación y cuál es la habilidad del realtor que a usted lo está representando, porque ustedes deben de conocer, hay muchos agentes de bienes raíces, hay muchos realtors. ¿En qué nos diferenciamos uno de otro? ¿O cuál es la importancia? ¿Por qué sentirse importante al estar representado por un agente de bienes raíces? Aquí yo les puse este mapa, ¿no? Que es como que básicamente reflejar qué es lo que, el proceso, que cada uno de ustedes también lo tienen en sus carpetas, el proceso para comprar una casa, que es primero la reunión con un agente inmobiliario, que ahí es cuando nosotros nos reunimos, hablamos sobre cuáles son sus metas, cuáles son sus expectativas en ese momento. Y por supuesto, contar con la asesoría de esa persona. El siguiente paso usualmente es hacer una preaprobación. Y yo seguramente muchos de ustedes han escuchado por qué siempre el agente de bienes raíces me dice, necesito una preaprobación. Por favor, anda y preapruébate. ¿Por qué? Porque el prestamista hipotecario lo que hace es un análisis de su estado financiero, ver cómo está y cuál es su capacidad de compra. Muchas personas estamos listos para comprar la propiedad inmediatamente, otras necesitamos esperar, ¿no? Esperar un tiempo, esperar que arreglar algunas cosas, construir bien sea un poquito más de crédito. Son varios factores, pero este esquema de compra te lo va a dar es el prestamista hipotecario. Y además que en el mercado existen millones de propiedades, millones, muchísimas. Y nosotros necesitamos tener una base al cual vamos a partir. Y esa base usualmente lo da el precio. Nosotros tratamos de jugar entre lo que es el precio de la casa y cumplir con las necesidades y expectativas que ustedes tienen. Pero usualmente la persona debe de sacrificar o espacio o localización o precio. Muchas veces, o sea, siempre y sobre todo cuando compramos nuestra primera casa, alguna de esas tres cosas son las que necesitamos sacrificar para lograrlo. La segunda casa, pues definitivamente es otra historia. Ya después comenzamos con lo que son las búsquedas de la vivienda. Tenemos lo que es, después que buscamos la vivienda, que llegamos ya a encontrar esa vivienda que cumple con todos los parámetros que estamos buscando, hacemos una oferta. Esa parte de la oferta, yo le voy a dar todo lo que nosotros hacemos, pero la idea de esto no es que ustedes se memoricen esto o se hagan los super expertos, porque para eso nos tienen a nosotros, ¿no? La idea es que ustedes tengan el conocimiento de cuál es el procedimiento. Cuando nosotros hacemos una oferta, eso es un compromiso que usted le está diciendo a ese vendedor, yo quiero esa casa. Y yo quiero esa casa y estoy dispuesta a darte un depósito para que esa propiedad sea mía, tú la saques del mercado y no la sigas ofreciendo a más nadie, mientras mi proceso hipotecario se cumple. Es muy importante. Elaborar esa oferta son varios puntos los que tenemos que considerar. Hay puntos como la fecha de los cierres que vamos a necesitar, si vamos a estar solicitando asistencias, puede ser del Estado, puede ser del condado o del propio vendedor. Son varias cosas que tenemos que estructurar y allí va mucho la habilidad de su agente de bienes raíces en cuanto a la negociación. Bueno, después de la oferta que sea aceptada por ese vendedor, que ese vendedor le dice, sí, yo te voy a vender la casa, vamos a hacer un trato serio nosotros dos. Y esa persona firma, comenzamos a hacer dentro de ese contrato y las contingencias. Una de ellas es a una inspección. Ustedes en todo este proceso no van a estar solos, van a estar acompañados. En ese proceso de inspección, nosotros vemos si la casa cumple con todo lo que ustedes desean, no sé si decirlo como lo que ustedes desean, pero sí es importante de que en el periodo de inspección lo que se ve es que la casa esté habitable. Muchas veces nosotros podemos confundir habitabilidad
con cómo luce la casa. Y son dos cosas totalmente diferentes. Lo que nos importa es que la casa esté funcional, que ustedes puedan vivir allí, que esté óptima. Eso no tiene nada que ver cómo se vea. Entonces hay dos cosas. Después de esa inspección, nosotros negociamos las cosas que sean por seguridad. Electricidad, plomería, aire acondicionado, techo. Que si el color del gabinete no me gusta, eso no es parte de la inspección. Nosotros vamos a verificar que eso cumpla con lo que realmente necesitamos para que el prestamista hipotecario pueda decir, sí, muy bien, realmente esta casa está apta para un préstamo. Ok, después de eso quedan las garantías bloqueadas, los detalles finales. Después de cubrir todo este proceso es cuando finalmente llegamos a un cierre exitoso. Es la meta de todos nosotros. Yo voy a adelantar aquí, ok, aquí yo les hablé un poco ya sobre lo que son las inspecciones, son en inspecciones básicamente negociamos. Ustedes ya tienen un contrato firmado, ustedes quieren comprar la casa, la persona también se la quiere vender a ustedes, nos toca negociar qué son las cosas que se van a reparar. Muchas veces en ese momento negociamos también créditos al cierre. Aquí hay otro punto que yo les quería comentar porque a veces yo también trabajo con muchas nuevas construcciones. Entonces, Patricia, si es una casa de nueva construcción, ¿qué se puede negociar? Podemos negociar con el constructor, el desarrollador, gastos que nos cubran gastos de cierre. Entonces, en toda transacción siempre existe un margen de negociación. Ese es el punto por el cual ustedes deben sentirse representados, porque quienes conocen las cláusulas, quienes conocen el contrato y las negras y las letras pequeñitas, somos nosotros. Y ustedes necesitan que nosotros le orientemos y protejamos su capital, ¿no? Lo que ustedes están dando para comprar esa propiedad. Los gastos durante el proceso hipotecario, tenemos un depósito, que es lo que le comenté al principio, inspecciones, eso eso es parte de lo que ustedes deben cubrir, los cargos por solicitudes, tarifas de tasaciones. A la final tenemos los costos de cierre y los seguros. Hay otra cosa bien importante acá, que es que el banco, el que le va a prestar el dinero a ustedes, el banco, para asegurarse, ellos mandan a hacer una tasación. En inglés se le conoce como un appraisal. Los contratos nosotros lo hacemos sujetos a appraisal, es bien importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite otra capacidad de negociación. Si ese appraisal no está cumpliendo con lo que dice el mercado, recuerden que aunque nosotros hagamos un análisis de mercado para ustedes y le digamos, esa propiedad sí está en el precio correcto o el precio fair, o sea, el precio que corresponde, quien tiene la decisión técnicamente final es el banco a través de una tasación. Y nosotros, cuando llegamos a esa tasación, nos toca volver a negociar con el vendedor en caso de que no llegue al precio que estamos estimando. Que ese es un punto bien importante porque los protege a ustedes, les protege el dinero del bolsillo. Aquí yo no sé si lo logran ver. Estas son unas gráficas que yo hice, ¿no? Una de las partes más importantes y que está en tema hoy en día es por qué una persona puede necesitar un agente del comprador. Entonces yo les quise hacer estas gráficas a explicarles el por qué. Probablemente no los vean tan detalladas desde el punto donde están, pero estos son diferentes statements, como relaciones cuando tú cierras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta columna estamos viendo que el seller, que es el vendedor, está concediendo allí una cifra para pagar, para ayudar a ese comprador a sus gastos de cierre. Y eso se logra es a través de la negociación del agente de bienes raíces. Allí tengo dos, en la segunda parte, hacia aquel lado, que donde se ven como que los dos highlights, las dos partes amarillas o verdes. La parte de abajo, en ese momento se logró no solamente una concesión para los gastos de cierre, sino adicionalmente un cheque adicional para cubrir una reparación importante en esa propiedad. Aquí tengo otros dos ejemplos de igual. De este lado es una nueva construcción. Te quiero mostrar que tanto en nueva construcción como en resale podemos negociar. Siempre hay margen abierto para negociación.
Acá podemos ver una casa que se inició en un precio listado y cuando la cerramos casi $26,000 por abajo del precio. Yo no le estoy ofreciendo, ojo, que todas las negociaciones son iguales, para nada. Cada caso es totalmente diferente. Pero lo que les quiero hacer saber que sí hay, es dependiendo de la habilidad de esa gente de bienes raíces que lo está representando en ese momento, si puede lograr una condición favorable para ustedes o no. Son muchos detalles o son varios detalles lo que hay que tomar en cuenta a la negociación. Por eso es la confianza que ustedes deben de sentir con la persona que lo está representando, que esa persona está abogando por sus intereses, porque yo abogo por sus intereses, la otra parte aboga por los intereses de ese vendedor. Entonces es el punto medio lo que hace la diferencia entre un realtor y otro. Yo digo que nosotros, los agentes de bienes raíces, lo que nos hace diferente es la habilidad de negociación. Es la habilidad de poder negociar y persuadir a la otra parte. A la final siempre queremos respetar la otra parte, porque también tiene, así como queremos ser respetados, nosotros necesitamos respetar a ese vendedor, pero dentro de los parámetros que nosotros sabemos, lograr que ustedes se sientan bien representados y obtener una buena negociación en esa nueva propiedad que ustedes están comprando. A último, ya yo les quería dejar estos testimonios de algunos de mis clientes que se han sentido satisfechos con el trabajo que yo he hecho. Por supuesto, la idea es demostrarle a ustedes porque es primera vez que nos vemos, ¿no? Nunca nos hemos visto anteriormente. Lo que sí les quería hacer llegar es cuál es mi trabajo, qué es lo que hago y el valor que les puedo llegar a ustedes a transmitir en esa negociación. El trabajo no es solamente ir y abrirle las casas o que veamos casas. El trabajo de la gente, del comprador, va mucho más allá de solamente, aparte que sí, evidentemente tenemos acceso tanto al inventario, a abrir las casas, tenemos también esa habilidad y los conocimientos y la experiencia para representarlos a ustedes. Bueno, esta es mi última lámina, ahora lo dejo con Erika Paradise